Vamos a poner el parlantito. This meeting is being recorded. Ok. Este va de qué lado. Bueno, yo la veo a Marta, no sé cuántos están, si están todos o no. Cualquier cosa me van interrumpiendo. ¿Quieren sentarse Nosotros, acá, chicas? No, nosotros estábamos trabajando sobre las clases de técnica de grupo operativo, que es uno de los conceptos centrales del ecropichoniano, porque, bueno, es el concepto que nos permite entender qué está pasando en un grupo y operar o intervenir en ese grupo para potenciar la operatividad. Nosotros decimos que todos los grupos son operativos por sí, pero bueno, a veces en este recorrido que hacen los grupos para hacer una tarea y llegar a su objetivo, lo que puede pasar es que aparezcan obstáculos y entonces desde la técnica intervenimos para que esos obstáculos se puedan resolver y se pueda seguir trabajando en función de la tarea. Habíamos dicho que la técnica de grupo operativo es una técnica que mira al grupo centrado en la tarea, por lo tanto, ¿qué hace? Mira la relación del grupo con la tarea y la relación de los integrantes entre sí en función de la tarea. ¿Sí? Entonces, habíamos visto algunos de los conceptos que, digamos, no son útiles para poder entender qué está pasando en el grupo, y habíamos visto el tema de los roles, que me parece que ustedes los vieron con Ana. La semana pasada vieron conmigo vectores del cono, y después vimos algo de tarea y pretarea. Yo lo que no recuerdo, y acá les voy a pedir que me ayuden un poco, si alcancé a desarrollar todo lo de tarea y pretarea, o si había quedado algo pendiente. Nos alcanzaste a nombrar... Los 4 tipos de pretarea. Exacto, los 4 tipos los nombraste. La de los bueyes perdidos, ese sí, que hablaban Bueno, todo. Sí, sabía que me parecía que ahí se había cortado, pero no me quedaba muy claro que era bueno. Retomemos lo de tarea y pretarea. Cuando hablamos de tarea, hablamos de un camino que recorren los integrantes del grupo para llegar al objetivo. ¿Y qué son las tareas? Una serie de acciones que ustedes van haciendo, como asistir a las clases presenciales o por Zoom, o escucharlas, como ahora que no ven al docente, pero lo escuchan, leer la bibliografía, hacer, digamos, una serie de acciones, participar, plantear lo que ustedes, hacer aportes para poder entender mejor la teoría, todas esas cosas que ustedes cumplir con respetar el encuadre, llegar a horario, no faltar en lo posible, todas esas son acciones, actividades que ustedes tienen que hacer para poder lograr el objetivo final, que es aprender psicología social. Entonces, ahora decíamos, cuando ustedes llegan al grupo, si tomamos una reunión de grupo desde las 19:30 que ustedes empiezan a trabajar, llegan y no es que se sientan y en el acto empiezan a leer o a hablar de la bibliografía o de la clase o de lo que sea. Hay como un momento que lo llamamos como momento de pretarea, que es cuando van llegando, que por ahí a lo mejor entran todos juntos, o a veces entran separados, de a dos, uno, a veces entra el coordinador antes, otras veces los alumnos entran antes y el coordinador después. Y entonces hay como una charla previa o un silencio prolongado, depende, pero son como esos momentos previos hasta que o el coordinador les da la tarea explícita y ustedes abordan la tarea, o alguno de los integrantes plantea la tarea y entonces se ponen a trabajar, digamos. Ese sería como
un aspecto de la pretarea, lo previo que tiene que ver con el ir preparándose. Es como los deportistas que antes de entrar a jugar un partido, por ejemplo, ya sea de fútbol, de rugby, de tenis, de lo que sea, hacen como un calentamiento, corren un poco, patean un poquito la pelota, qué sé yo, ¿para qué? Para que el cuerpo se prepare para esa actividad y además ellos se preparan además mentalmente para poder abordar esa tarea. O sea, hay como un momento necesario para la tarea, ¿no? De preparación de la tarea. Pero hay otro aspecto de la pretarea que no tiene que ver con el prepararse para la tarea, sino que tiene que ver con los aspectos resistenciales. Y esta modalidad de pretarea aparece cuando hay dificultad en abordar la tarea. Hay obstáculos, hay ruidos, hay malos entendidos, hay dificultad para abordar la teoría, lo que sea. Entonces, esta pretarea, que es más como una antitarea, si se quiere, porque la pretarea de la que hablábamos recién, que es como el prepararse para, está como a favor de la tarea, ¿no? Que es ir preparándose para abordar la tarea. Cuando lo que aparece es lo resistencial, la tarea es dejada de lado, no se puede abordar, por eso algunos autores hablan como de la antitarea, ¿no? Pero son como dos conceptos de la pretarea. Entonces, esta modalidad de pretarea que tiene que ver con lo resistencial, ¿y qué es lo que se resiste? Se resiste el abordaje de la tarea, ¿no? Generalmente, acuérdense cuando veíamos los vectores del cono, decíamos que en el vértice abajo estaba como las ansiedades básicas, y cuando las ansiedades básicas se potencian, ahí es donde aparecen los obstáculos en la comunicación, en el aprendizaje, en la pertenencia, ¿no? Entonces, la pretarea resistencial tiene como distintos modos de pretarea que nos permiten identificar que algo está pasando en el grupo. Uno de esos modos, que es el que yo primero les había nombrado y creo que lo expliqué, es el de los bueyes perdidos. ¿Qué es el de los bueyes perdidos? Te escucho como un eco, no sé si hay algún otro celular o algo que está con el audio, porque yo me escucho con eco. Debe ser por los parlantes, ¿no? Están los parlantes. Ah, bueno, está bien, está bien. El de los bueyes perdidos es un modo de pretarea que es cuando los integrantes del grupo hablan de cualquier cosa menos de la tarea. De la telenovela turca que están pasando, de la última serie que subieron a Netflix, de, no sé, de la fiesta de 15 de la hija de uno de los integrantes, de lo que se les ocurra. Es más, generalmente cuando están en Bueyes Perdidos, hablan como de varios temas y van saltando como de un tema al otro, ¿no? Y así pueden estar un largo tiempo, es más, pueden estar toda una reunión, sin abordar lo que en realidad les compete, que es, en el caso de ustedes, la bibliografía, la temática, los conceptos, o en el caso de cualquier otro grupo, el tema que los convoque, la tarea que los convoque, ¿no? Entonces, el de los bueyes perdidos es como el más fácil de identificar. ¿Cómo se sale de esto? O el coordinador lo plantea y dice, mire, hace como 15 minutos que están hablando de cualquier cosa menos de abordar la tarea, o a veces un integrante del grupo dice, che, mirá todo el tiempo que hace que nos juntamos a las 7:30 y son las 8, hace media hora y estamos hablando de todo, menos de la técnica de grupo operativo, que es lo que nos convoca.
Esa es la de los bueyes perdidos. Generalmente lo que nos indica es que hay algo en la temática o en la dinámica grupal que no puede ser abordado, ¿no? Y entonces se van por otros caminos, por otros temas para no abordar, porque seguramente lo que tienen que abordar les genera ansiedad, temor, ¿no? Digamos, cuando nosotros estudiamos psicología social, ustedes ya lo deben haber descubierto, por si no lo sabían, no es algo que nosotros podemos aprender sin que nos pase a nosotros nada, ¿no? Yo tenía una coordinadora siempre que decía que esto no era como bordar en punto cruz, ¿no? Porque bordando en punto cruz lo que puede pasar es que te pinche el dedo. Pero acá nos pasan cosas a nosotros, porque cuando nosotros hablamos de los sujetos social, del sujeto situado, o sea, hablamos de lo que nos pasa a nosotros como sujetos en esta sociedad en la que estamos viviendo, en la que nacimos, en la que crecimos, entonces, con la historia que tenemos, entonces, a veces los temas, ya sea por la temática, por los conceptos o por la teoría en sí, o por lo que acontece en el grupo, porque hay alguna dificultad, algún problema en la comunicación entre los integrantes o lo que sea, hace que, y que cuesta abordarlo, entonces empiezan hablando de otras cosas, para evitar precisamente abordar eso que es lo que tienen que resolver, ¿sí? Entonces esa es la de los bueyes perdidos. La otra es la de la intelectualización, que es un modo de pretarea donde lo que está disociado o negado es el sentimiento, ¿no? El sentir, lo vivencial, porque son reuniones donde en realidad por ahí abordan, en el caso de ustedes, por ejemplo, abordan la teoría, la clase, la discuten, pero la sensación cuando uno está en una reunión donde hay demasiada intelectualización, es como si en realidad recitaran la teoría, ¿no? Como si se la hubieran aprendido de memoria y la tienen muy clara, pero no hay una elaboración de la teoría que dé cuenta de que se implicaron en la teoría, que se permiten que la teoría los atraviese, los afecte con todo lo que esto implica, y entonces es como una cuestión de mucha distancia con la teoría, ¿no? O sea, como la conocen, pero no se la apropian en el sentido de que la teoría los atraviese, los implique, los afecte, ¿no? Entonces, por eso decimos que en general es un clima denso, aburrido, y lo que está negado o disociado es precisamente eso, qué es lo que les pasa como sujetos ante esa teoría, qué les dispara la teoría, ¿no? ¿Qué les genera? Eso es lo que no pueden incluir y está negado en la pretarea de la intelectualización, ¿sí? La otra tarea, la otra pretarea que también solemos ver es el ombliguismo. Y el ombliguismo es como si, digamos, de la tarea de resolver lo relacional, ¿no? Ustedes vieron que hay momentos en los que ustedes tienen que trabajar la teoría, las clases, leer, comentar, hacer ejercicios, pero a veces esto se corre un poco, queda como en segundo plano, porque suceden o a algún integrante del grupo le pasa algo y es importante que lo pueda expresar, porque a lo mejor eso lo pone muy mal, o acontece algo en las relaciones de los integrantes del grupo entre sí. Acuérdense que cuando decimos la técnica de grupo operativo, mira la totalidad del grupo en relación a la tarea y
la relación de los integrantes entre sí, siempre en función de la tarea. Entonces a veces pasan cosas que no necesariamente a lo mejor pasaron en el grupo o pasan en el grupo, algo que a lo mejor les pasó fuera del espacio grupal, cuando trabajaban en subgrupos para hacer un trabajo, cuando, qué sé yo, cuando se encontraron en algún otro lugar. Algo pasa a lo mejor entre uno o dos integrantes del grupo, y a lo mejor otros lo saben o no, pero eso hace que no se pueda abordar la tarea. Entonces hay que darle un espacio a eso para trabajarlo, aclararlo, disipar el obstáculo y que puedan seguir en tarea. O sea, ese espacio en el que hablan de lo que les pasa como sujetos y como integrantes del grupo, es necesario a veces hacerlo. Ahora, si supónganse, se toman una reunión para hablar de eso, ¿no? Bueno, de lo que dijeron cuando estaban trabajando en su grupo, o lo que comentaron en el grupo del WhatsApp, o lo que se encontraron en la calle y dos o tres comentaron del resto del grupo, pero ustedes deben haber visto ya lo que es los principios de la restitución y de la confidencialidad. Y entonces, bueno, eso no se restituye al grupo, entonces en algún momento hay que darle un espacio, se aclara, se trabaja, se trabajan sobre los malos entendidos, y eso queda resuelto, ¿no? O al menos expuesto y trabajado. Ahora, si después, durante 3 o 4 reuniones, todas las reuniones vuelven al mismo tema y siguen hablando de lo mismo, y no abordan la tarea porque como que quedaron cosas pendientes y siempre siguen hablando de lo mismo, y tampoco lo resuelven del todo, porque bueno, es como un volver sobre el mismo tema y sin que cambie nada. Entonces eso decimos que es una pretarea de ombliguismo, porque están como mirándose el ombligo del grupo, sería, ¿no? Están mirándose a sí mismos y en vez de hablar y abordar la tarea. Entonces, esa es la tarea del ombliguismo, ¿no? Que si bien, si bien es necesario a veces un momento de ombliguismo, cuando se estereotipa o se instala en el tiempo, lo que evita es la tarea explícita, que en el caso de ustedes, por ejemplo, es trabajar sobre los conceptos, la bibliografía, las clases, ¿sí? Cualquier cosa me pegan un grito y preguntan, ¿eh? Y la cuarta, habíamos dicho que son 4, es la actuación. ¿Cuál es la actuación? Es cuando en vez de abordar la tarea explícitamente, como sería, por ejemplo, discutir los conceptos de la clase, en realidad es como si actúa en la clase, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ejemplo que a mí me resulta por ahí más claro es pensar, supónganse que en una clase, que ustedes lo van a ver por ahí el año que viene, el concepto de materialismo dialéctico, entonces hablan del antagonismo. ¿Qué es el antagonismo? Es cuando hay dos formas de pensar o de actuar o de ver la vida totalmente opuestas, y en un momento de antagonismo como que no pueden, esas dos posturas no pueden interactuar, resolverse, cooperar, son como el momento de antagonismo, el momento de mayor tensión, donde ninguno de los dos aspectos de la contradicción se mueven, digamos, ¿no? O hacen un intento de acercamiento al otro, al contrario, ¿no? Como mucho enfrentamiento. Entonces, van al grupo y en vez de hablar de ese tema y de problematizarlo y de comentar y de poner ejemplos y de decir si lo entendieron, si no lo entendieron, hablan de cualquier otra cosa. No sé, supónganse de fútbol, ahora que se acerca el mundial, y en realidad lo que hacen que se subdivide el grupo en dos y en realidad discuten sobre fútbol o sobre lo que sea,
pero de una forma antagónica, sin llegar a ponerse de acuerdo, sin llegar a problematizar ese tema del que están hablando. Entonces, en realidad están tratando el tema de antagonismo, pero en vez de discutirlo desde lo verbal y desde lo teórico, lo actúan. Actúan una situación antagónica en el grupo, donde hay dos subgrupos completamente divididos y opuestos. ¿Sí? ¿Queda más o menos claro hasta acá la pretarea? Yo sé que no me ven, pero que yo la veo a Marta, al menos háganme una ceñita, algo, pregunten, digan. Espera un momentito que te van a hacer una pregunta. ¿Listo? Cristina, hola, mi nombre es Maru. ¿Puede Sí, ser Maru. eso cuando se forman los subgrupos? Dentro de un grupo hay un subgrupo, generalmente porque tienen dos formas de ver las cosas distintas y se forman esos subgrupos. A ver, no necesariamente los subgrupos son malos dentro del grupo. Claro. Es más, a veces son como momentos necesarios para poder después, digamos, después integrar el grupo en su totalidad, sobre todo cuando trabajamos con grupos. Ustedes son un grupo más pequeño, pero cuando son grupos más grandes, digamos que como naturalmente se forman pequeños subgrupos que después se van integrando en el grupo total. El subgrupo en sí no es malo. A ver, cuando yo hablo de actuación, por eso puse el ejemplo, es porque en la teoría, por ejemplo, hablan de grupos antagónicos y eso es lo que muestran entre los subgrupos. Ahora, pensando en términos de subgrupos, por ejemplo, una forma a lo mejor de evitar la tarea en los subgrupos es cuando los subgrupos se estereotipan y se estancan. Entonces siempre uno quiere trabajar con el mismo subgrupo y aparece a lo mejor en los subgrupos, acuérdense de los vectores del cono, aparece la competencia en vez de la cooperación. Y entonces, como yo estoy en el subgrupo A y el subgrupo B no, entonces si trabajo me toca con el B, retaseo la información, no soy pertinente, no colaboro. Entonces, en ese sentido podemos pensar que los subgrupos están atentando contra la grupalidad total, contra el grupo entero. Pero los subgrupos en sí no es que sean negativos. Sí, es más, ustedes seguramente hay momentos en los que trabajan en sus grupos, que la coordinadora les debe decir, bueno, que se junten en sus grupos para leer o para hacer los trabajos de reelaboración o algún trabajo de investigación. O sea, eso en sí no es malo. Ahora, sí lo que acontece, por eso yo hablaba de la restitución y la confidencialidad, que ustedes lo vieron eso, ¿no, Marta? Sí. Sí, bueno, Sí. porque por ahí digo algo, por supuesto que los tienen, y si en los subgrupos pasan cosas que tienen que ver con el grupo, porque es evidente, o sea, uno no se puede juntar en un subgrupo a trabajar, supónganse, porque tienen que presentar un trabajo y que no hablen del grupo. Es como, no se puede evitar. Ahora, eso que se trabajó en el subgrupo, que se comentó a lo mejor, porque bueno, están en el subgrupo y ahí se dan cuenta, leyendo, trabajando, que lo que pasó en la reunión anterior podía tener que ver con lo que dice la teoría. Eso es importante restituirlo después, que no quede en el subgrupo, porque si no, si la información empieza a circular solamente por los subgrupos y no se restituye al grupo, ahí sí donde aparece el obstáculo y la dificultad. ¿Sí? ¿Quedó más o menos claro? Sí. Bueno, creo que quedan como 8 minutos y un poquito más. El otro tema que queda por ver es el de la unidad de trabajo. La unidad de trabajo es un concepto que trabaja a su vez 3 temas que están relacionados, que es como un momento de lo grupal. ¿Y en qué consiste esto? En observar la relación entre el existente
la intervención o interpretación y un nuevo emergente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es un existente? Un existente es algo que pasa en el grupo, es una escena, es como si yo me siento a coordinar un grupo y es como si tengo una escena dramática, una escena de una película, de una obra de teatro, algo, yo observo que algo pasa en el grupo. ¿Cómo hago para saber qué es lo que está pasando en el grupo? Bueno, para eso me valgo de los vectores del cono, del concepto de portavoz, de los roles, a ver si hay roles que están estereotipados, si hay alguien al que lo están chivando, le están depositando los aspectos negativos. En algún momentito se va a cortar, pero bueno, después como seguimos, yo sigo. Entonces ese es el existente. Entonces, supónganse que en el existente aparecen o demasiadas pretareas o aparecen los vectores como muy dañados, alterados, hay como serios problemas en la comunicación o los aportes no son pertinentes, hay mucha competencia. Entonces, ¿qué es lo que dice el coordinador o el operador, el que trabaja con ese grupo? Dice, bueno, acá algo está pasando porque no están pudiendo abordar la tarea y hay como muchos aspectos resistenciales, algo está obturando la posibilidad de que aborden la tarea. Ese es el existente. Entonces, ¿qué es lo que hace el coordinador o el operador? Interviene de alguna forma. ¿Cómo interviene? Eso ustedes ya alguna idea tienen, porque seguramente que Marta debe intervenir. Lo mismo, esto es un tema que van a ver más adelante, pero uno puede intervenir señalando y diciendo, miren, hace como 10 minutos que están hablando de bueyes perdidos, no sé qué les pasa, pero no pueden abordar la tarea. O les puede decir, miren, en realidad están hablando todos juntos y no se pueden escuchar. O les puede, eso es un señalamiento también, o les puede decir, miren, en realidad acá hay como dos posturas antagónicas, pero los dos dicen lo mismo y en realidad no pueden escucharse. O sea, puede intervenir con otro tipo de acciones, qué sé yo, hacer una dramatización, un juego, pero siempre todas esas acciones, esas intervenciones, siempre apuntan a que el grupo pueda resolver el obstáculo en función de la tarea que tienen que abordar. Eso es lo que nunca se puede perder de vista, la tarea del grupo. O a veces puede que en realidad el coordinador, a partir del existente, pueda hacer la hipótesis de que algo está pasando entre los integrantes. Entonces puede pensar una estrategia para que puedan trabajar más la dinámica que la teoría y puedan resolver los conflictos que existan entre los integrantes entre sí. Pero entonces, una vez diagnosticado el existente, que una vez pensado el existente, el operador, el coordinador elabora una hipótesis. En función de esa hipótesis interviene. Y acá vamos a aclarar que cuando ustedes lean la bibliografía, en bibliografías por ahí más antiguas, van a encontrar que habla de interpretación. Dice existente, interpretación, nuevo emergente. Porque, bueno, antiguamente, digamos, estaba como más ligado a lo psicoanalítico y en el psicoanálisis la intervención en realidad es una interpretación. Nosotros hablamos de intervención porque no solo es la interpretación es una de las intervenciones que puede hacer el coordinador, pero como yo les decía recién, hay un montón de otras intervenciones que se pueden hacer apuntando a que el grupo resuelva el obstáculo para abordar la tarea. Y una vez que intervino, de la forma que sea, interpretando, señalando, dando alguna actividad concreta, haciendo una dramatización, un taller, lo que sea, entonces ahí algo pasa con el grupo. Entonces el coordinador espera y ahí aparece seguramente un nuevo emergente. Recuerden que cuando hablamos de emergente, es algo que va apareciendo,
que se va mostrando. Entonces, si yo miro el existente, volvamos al principio de la unidad de trabajo, el existente es un emergente también, es algo que el grupo me muestra que no está pudiendo hacer. Entonces, eso me muestra que hay problema en la comunicación, o en la pertenencia, o en la colaboración, o hay mucha pretarea, ¿no? Entonces, algo está, los portavoces están mostrando que hay algo que no pueden abordar. Y sobre eso intervengo. Y después espero, a ver qué pasa. Si se resolvió, si esa intervención permitió abordar la tarea, o el obstáculo, y poder trabajar sobre el obstáculo, o si no, si siguen resistiendo la tarea, entonces ahí uno tendrá que plantearse otra estrategia, otra intervención para que eso se resuelva. Pero esta trilogía, digamos, entre existente, intervención, nuevo emergente, es lo que se va dando en el proceso del grupo y en las intervenciones que hace el coordinador. El coordinador mira al grupo, indaga con todos los elementos que vimos antes, los conceptos, mejor dicho, que vimos antes, roles, vectores, pretarea, indaga en lo que pasa, hace una hipótesis, interviene y espera. Y eso que aparece después de esa intervención es para el coordinador un nuevo existente o un nuevo emergente, y ahí otra vez empieza a elaborar hipótesis. Si están trabajando y ve que se están organizando en la tarea, los deja, no es necesario volver a intervenir, y si no, vuelve a intervenir en algún momento o espera un poquito a ver qué pasa. Si lo resuelven, sigue observando y en algún momento vuelve a intervenir otra vez y otra vez vuelve a esperar a ver para ratificar su hipótesis en el caso de que intervenga. Y ahí ya se está por cortar, falta menos de un minuto. Y entonces dice, bueno, era lo que yo pensaba, con esta intervención se pudo resolver. O dice, bueno, no, acá algo pasa porque por más que yo intervengo y les digo que hace 2 horas que están hablando de cualquier cosa, siguen hablando de cualquier cosa. Algo les está pasando. Tengo que entrar por otro lado a ver qué otra intervención puedo hacer para ayudar al grupo a que resuelva el obstáculo y aborden la tarea, ¿sí? ¿Alguna preguntita en los pocos segundos que quedan? ¿Se entendió más o menos esto de unidad de trabajo? Lo mismo después lo puedo retomar, pero si hay alguna pregunta y me la dejan ya antes que se corte,